Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Es una especulación de muy mal gusto, ¿no? Porque yo de mi boca, ni en mi pensamiento, ni nada, nunca lo pensé. ¿No quiere tampoco? Tampoco. Por eso le digo de que no sería honesto. Aquí el objetivo de nuestro gobierno es llevar elecciones y se acabó. Yo no quiero ser candidata a nada, a nada. Conciencia también que asuman esa responsabilidad de esa atrocidad que cometieron contra el pueblo boliviano. La forma de contribuir a que realmente los que administran la justicia lo hagan es evitar algunas opiniones. Yo creo que de aquí en adelante no hay que hablar más de sanción de tantos años, que esto, que el otro. No, la justicia va a determinar y debe determinar de manera autónoma si lo van a absolver de toda culpa o le van a dar una sentencia que ellos den. Creo que es saludable para nosotros. La señora Áñez debe ser sancionada, ¿no? Porque ha sido un gobierno de facto que ha interrumpido un orden constitucional de nuestro país. Claro están las normas en nuestra constitución política del Estado. A pesar ha sido gobierno de facto, ella ha sido una presidenta machista y fascista, así hay que decirlo. ¿Por qué? Porque siendo una presidenta mujer ha hecho masacrar a madres, ha hecho masacrar a hijos, ha hecho humillar a las mujeres siendo presidenta. ¿A través de quién? A través del señor Murillo. Ella tiene que responder por sus actos. Más de 30 muertos está en su conciencia y por eso debe ser sancionada y castigada, porque no estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo justicia que haya sobre esos asesinatos que ha sido durante su gobierno. Pero ella era simplemente una senadora, no ha sido elegido, ¿no? No ha sido constitucional. Entonces, si la justicia encuentra culpable, tiene que ser sancionada para que todos los bolivianos y bolivianas también aprendamos a respetar el marco constitucional que tenemos en nuestro país. Siguiendo la transmisión, y sí, efectivamente, el día lunes hay un señalamiento de audiencia para reinstalar el juicio ilegal en contra de mi madre Nine Áñez, para negar la presidencia y para negar su gobierno del 2019 al 2020. Pero aquí hay una injerencia grosera, vergonzosa, de los ministros del órgano ejecutivo en la justicia. Salen a decir publicaciones, salen a dar conferencias de prensa, intervenciones públicas, dando instrucciones para que la justicia haga caso y la justicia lo ejecuta. Y lo vemos como el proceso en contra de mi madre, y también lo dijo García Sayán, que todas las irregularidades y las tragedias que vive la justicia en Bolivia, pone como ejemplo el caso emblemático de Yanine Áñez, donde se cumplen todas sus observaciones: la ilegalidad, el indebido proceso, la injerencia política, la presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, también los pronunciamientos públicos que hacen los ministros y viceministros, y el abuso de la detención preventiva. Todo esto se ve en el proceso de mi madre, y le están dando una sentencia con 21 días de audiencia. Esto es totalmente acelerado, tienen una celeridad increíble, impresionante con el proceso de mi madre. Lo normal, como vivimos en Bolivia, son audiencias de 100 audiencias, más de 100, sin embargo con mi madre la va a hacer la 21ª este lunes y le van a dar una sentencia. Bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, la defensa no ha sido notificada, pero sí hay recursos pendientes. El Tribunal de Sentencia en la Ciudad de La Paz no puede, no tiene la competencia para reinstalar la audiencia el día lunes, y lo que sí lo hace está cometiendo prevaricato, está actuando de manera ilegal, y bueno, es bajo su responsabilidad. Todavía hay recursos pendientes, y hasta que no se resuelvan estos recursos en el Tribunal Constitucional no se puede volver a reinstalar el juicio. Bueno, Pedro, la situación de mi madre, el proceso de mi madre se ha visibilizado tanto de que la comunidad internacional está muy pendiente. Siempre me invitan a eventos para hablar de la situación de mi madre. El próximo evento es en Los Ángeles. En diciembre fui al Congreso Mundial de Abogados, que este congreso lo que incentiva es restablecer la democracia en todos los países, que se viva en un Estado de Derecho, y es lo que no estamos viviendo en Bolivia. Lo que pasa en Bolivia es el ejercicio de la dictadura. Bolivia no es una democracia, es una dictadura. Y la señora Yanine Áñez es presa política.
es como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Están achacándole crímenes que no existen. Están diciendo que en octubre del 2019 hubo un golpe de Estado, cuando en verdad Evo Morales renunció después de haber cometido crímenes infragantis en tiempo real, certificados por la OEA y por la Unión Europea. Han elaborado con el G2 cubano y con la inteligencia del castrochavismo una narrativa, y la narrativa que eso es golpe para tratar de que Evo Morales retome el poder en primera persona, porque hoy día Bolivia tiene, como en Cuba, un dictador en jefe que es Evo Morales, en Cuba es Castro, y un títere que ejerce el poder dictatorial, que en Bolivia es Arce Catacora y en Cuba es Díaz-Canel. Entonces, la señora Yanine Áñez, que tuvo la oportunidad de hacer un proceso de transición y no lo hizo, es hoy día presa política. Hay una cantidad importante de bolivianos perseguidos, y esta es la tercera vez que Evo Morales y el castrochavismo aplican en Bolivia este método. Lo hicieron la primera vez el año 2003, después del golpe de Estado a Sánchez Lozada, achacando los crímenes cometidos por Evo Morales a los derrocados y persiguiéndolos sañudamente con un mecanismo de manipulación judicial. Para meter presos, metieron preso al alto mando; para exiliaron a Sánchez Lozada y sus ministros; y para captar y ejercer recaudación de líderes funcionales. Esto vino a ser algo mucho más profundo que Yanine Áñez. Yo, como ciudadana boliviana, como mujer, como hija, veo la injusticia que vivimos día a día y no hay dónde podamos acudir. No podemos acudir al ministro de Justicia porque él es el que da las instrucciones para que se cometan todas estas ilegalidades. No podemos acudir al presidente porque el presidente también está instalando esta mentira por conveniencia y están cometiendo injusticias e ilegalidades. No podemos acudir a los colegios de abogados porque están mirando de palco, haciendo la vista gorda, permitiendo que se cometan todas estas ilegalidades y no salen a defender el Estado de Derecho en Bolivia. No podemos acudir a la Defensoría del Pueblo porque más bien son la Defensoría del Pueblo los que avalan todas estas injusticias y abusos que hace el gobierno. Como ciudadana y como mujer, como boliviana, no tenemos dónde acudir y estamos sufriendo todos estos abusos y todas estas ilegalidades, y no solamente va a ser Yanine Áñez, no solamente va a ser su hija, sino esto va a sufrir cada boliviano que piense diferente al gobierno. Bueno, la última vez que la vi a mi madre fue hace unas 2 semanas. Ella está bien de salud, gracias a Dios, está con un semblante bien fuerte. Ella ha demostrado que es más fuerte de lo que ella misma creía y está haciendo su vida en la cárcel. Está teniendo ya diferentes actividades, mantiene ocupada su mente, teje, borda, costura, lee, y bueno, ella es una mujer muy fuerte y yo cada día siento más admiración y orgullo de mi madre porque ella está resistiendo y está resistiendo porque quiere defender la verdad histórica de los hechos del 2019 y también porque quiere defender su inocencia. Vivimos en un país donde los inocentes están presos y los delincuentes salen libres, donde solamente el partido del MAS tiene derechos humanos y quedan en la impunidad todos los delincuentes, donde el inocente tiene que demostrar que es inocente, donde los que respetan las leyes tienen que demostrar que están respetando las leyes. Las personas, los bolivianos que luchan por la democracia tienen que demostrar que están luchando por la democracia. Estamos viviendo una justicia al revés en Bolivia. 10 de noviembre de 2019. Mismo día de la presentación de las forzadas renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, a horas 18:46, en entrevista telefónica con Minitel, la ex senadora Yanine Áñez Chávez señala que le tocaba suceder y que llegará a La Paz a considerar las renuncias del Senado y posteriormente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, declara minutos después de haber recibido ofrecimiento de la presidencia. Momentos un contacto telefónico precisamente con la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores, la senadora más bien opositora Yanine Áñez, a quien le agradecemos mucho por este contacto y por estos minutos que nos está dispensando. Senadora, ¿cuál es el camino constitucional de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el procedimiento legislativo que se va a tomar? Lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando ha renunciado la presidenta del Senado, ha renunciado el primer vicepresidente de la
la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados y yo obviamente funjo como oposición y como así lo establece nuestro reglamento interno de debates en la Cámara de Senadores, estoy en la segunda vicepresidencia y en el orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones. Senadora, si me permite por favor unos segundos para una consulta. Renuncia Adriana Salvatierra, renuncia el primer vicepresidente. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto porque esa sería la sucesión constitucional, así lo establece la sucesión constitucional, en vista también de que el presidente de la Cámara de Diputados también ha renunciado. Y en ese sentido, como le decía, tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios y yo espero de que nosotros tengamos quórum, el quórum que necesitamos porque el país sabe de que el movimiento al socialismo tiene 2/3 en la asamblea, pero todo esto que está sucediendo pues es en base a la pacificación del país, es lo que quiere el pueblo boliviano y lo más de la manera más inmediata. Senadora, permítame nuevamente por favor. Le hago una consulta muy puntual. Usted me dice que lo correspondería a la presidencia del Senado, en este caso, ¿no es cierto? Del Estado. ¿Cuándo usted asumiría cuáles son los procedimientos legislativos para que usted pueda llegar a ese momento? Bueno, primero tengo que convocar para consideración de la Asamblea la renuncia. Y en ese sentido es que viene la sucesión constitucional. Así lo establece la propia Constitución. Es decir, ella, la ex senadora Yanine Áñez Chávez, sabía perfectamente que antes de cualquier cosa se debían considerar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, reunión de ambas cámaras que de conformidad con el artículo 145 de la Constitución Política del Estado prevé. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes, recibir el juramento de la presidenta y o vicepresidente y aprobar las renuncias de los mandatarios, las renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Y, por supuesto que la Asamblea Legislativa Plurinacional, para poder reunirse a sesionar, debe tener una convocatoria con el tema a tratar. Constitución Política del Estado, artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Artículo 161, numeral 2 y 3. Las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución: recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado. Al día siguiente, en horas de la mañana, en medios de comunicación desde Trinidad, departamento del Beni, Yanine Áñez Chávez declara que llegará a La Paz a convocar sesiones para considerar las renuncias. Nótese que la periodista ya le trata como presidenta de Bolivia y como la persona a la que le corresponde suceder, y ella lo confirma. El departamento del Beni habla la senadora Yanine Áñez que constitucionalmente sería quien asuma el mando del país. Simplemente es para dar una certidumbre al país. Hay una renuncia, pero sin embargo falta que la Asamblea firme. Sí, es correcto. Lo que tenemos que hacer es esperar que las renuncias lleguen, ponerlas en consideración y a partir de eso pues se verá la sucesión constitucional. Por lo pronto yo lo que voy a hacer como corresponde es asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. Es una sucesión constitucional por ahora que tengo que asumir en la Cámara de Senadores, lo voy a asumir, convocaré para evaluar las renuncias y ahí vamos a ver cómo es lo que procede en adelante. 11 de noviembre de 2019, cerca del mediodía, Yanine Áñez Chávez llega a la ciudad de La Paz, recibe trato de presidenta de Bolivia, es trasladada en helicóptero del Grupo Aéreo Presidencial FAB 754 hasta el Colegio Militar de Irpavi. Le siguen sus hijos en otro helicóptero. Quien paga el combustible de dichas aeronaves es el comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara. 11 de noviembre de 2019, desde el Colegio Militar de Irpavi de la ciudad de La Paz, es escoltada por cápsula presidencial de la Unidad de Seguridad de Dignatario, UCEDI de la Policía Boliviana,
por orden del comandante de la policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal. El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, facilita aeronaves militares tanto para desplegar vuelos rasantes sobre la sede de gobierno en plan de infundir terror, cuanto para el traslado de asambleístas que se doblegaron ante el plan de hacerse ilegalmente del poder. Desde Cobija, Pando, Roboré y Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, 21 vuelos operaron los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019. 21 vuelos de aeronaves militares los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en base a facturas y carguío de combustible. La ex senadora Yanine Áñez Chávez llega a la Asamblea Legislativa Plurinacional a las 14:03 del 11 de noviembre de 2019, escoltada por la cápsula presidencial un día antes de su proclamación. Solo su caravana puede pasar el triple cerco de seguridad, el primero a cargo de la Resistencia Juvenil Cochala, el segundo a cargo de la Policía Boliviana y el tercero a cargo de militares. Unitel Bolivia titula: Yanine Áñez llega a Palacio de Gobierno, asumirá primero la presidencia del Senado, lugar donde pública y reiteradamente reconoce se debe tratar las renuncias de Adriana Salvatierra y Rubén Medina Celi, y que debía existir el quórum reglamentario. Muchas gracias. Esto es por Bolivia. Queremos la pacificación del país de manera constitucional. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas. Garantizar a todos los colegas parlamentarios que van a venir a ayudar en este proceso tan difícil. Es por sucesión la presidencia y me corresponde llamar a una sesión. ¿Han pedido garantías los asambleístas? Absolutamente van a tener esas garantías. Nosotros estamos coordinando con los movimientos cívicos. Las fuerzas del orden están prestas también para protegerlo. Nuestra policía, el ejército, todos están de acuerdo con que esto se tiene que pacificar, y en el momento en que nosotros estemos convocándolo, tengan la seguridad de que nada les va a pasar, porque necesitamos darle viabilidad a lo que quiere todo el país, a lo que quieren todos los bolivianos. Senadora, ¿ha hablado con el comandante de las Fuerzas Armadas? Ellos están comprometidos con la fuerza cívica. Ellos me han transmitido lo que las Fuerzas Armadas pretenden acompañar en este momento tan difícil, y ellos están comprometidos con el país, así que van a brindar toda la seguridad que corresponde absolutamente a todos. Senadora, ¿en qué tiempo sería prudente llevar adelante nuevas elecciones? Bueno, tenemos ya un calendario. Creo que la población grita porque el 22 de enero, tengamos un presidente ya electo, y vamos a hacer los esfuerzos que sean posibles para que eso se consolide. Ya tenemos algo adelantado para que eso pueda suceder, y obviamente de que también eso es lo que está esperando todos los bolivianos. ¿Se ha reunido con la OEA, con organismos internacionales? ¿Ha tomado contacto, senadora? Estoy en contacto también con ellos. Personalmente no he podido todavía. Entenderá de que esto ha sido muy rápido. Yo recién estoy haciendo ingreso a la Cámara, pero ellos están también manifestando la predisposición de colaborar, porque lo que todos quieren es la pacificación del país. ¿Senadora, ha sido víctima de amenazas por parte de grupos del MAS? No, absolutamente, gracias a Dios. Senadora, ¿cuándo ya se llamaría la sesión de la Asamblea? Eso en este momento lo iremos a evaluar esta tarde, y vamos a convocar, a eso vengo. Ese es el apuro que tenemos ahorita, porque necesitamos la convocatoria y brindarles la seguridad a todos los parlamentarios para que puedan llegar, sesionar y tener el quórum correspondiente. Senadora, ¿es necesario la mayoría absoluta o con los 2 tercios? No, la mitad más uno, y con que tengamos quórum puede funcionar. Estoy hablando de las sesiones de la Cámara de Senadores para ver el tema de las renuncias, y a la Asamblea es un paso posterior
para también verificar el tema de las renuncias del presidente y del vicepresidente. ¿Le han llegado precisamente esas cartas? Decían que la carta de Adriana Salvatierra no habría llegado y que solamente... Eso lo voy a verificar en este momento para ver cuál es el conducto que tenemos que seguir. Si bien es cierto de que ellos lo han hecho de manera pública, que también es válido, pero tenemos que tener plasmado, ¿no?, la renuncia en un documento. ¿Hubo contacto con los asambleístas del MAS? ¿Qué le dijeron? Sí, que solamente piden garantías, y eso es lo que estamos brindando. Les piden garantías para poder llegar, porque nadie quiere esta violencia que se está generando en el país. Aparentemente somos bolivianos todos, y entonces ellas también, esa es la preocupación, y ellos, por darle viabilidad, están dispuestos a venir, solo quieren garantías que se las vamos a brindar. ¿Se la tenía programada para verás la información o se ha sido suspendida? No, eso es la Cámara de Diputados. Nosotros en la Cámara de Senadores recién estoy haciéndome presente yo. Durante la mañana y al inicio de Telepaís Central, ¿cómo iban llegando y cómo se preparaban diferentes asambleístas en helicóptero para poder llegar hasta la sede de gobierno y proceder a sesionar? De igual forma, es pertinente señalar y hacer notar que en las declaraciones vertidas por Yanine Áñez Chávez ante los medios de comunicación se evidencia pleno conocimiento del procedimiento legislativo, y esto porque su experiencia como asambleísta, ya que ella ejerció funciones en la gestión 2006 como constituyente, en la gestión 2009-2014, PDP Convergencia, y gestión 2014-2019, UD, ejerció el cargo de senadora titular por el departamento del Beni. Sin embargo, el día 12 de noviembre de 2019, actuó contrariamente a la Constitución Política del Estado y reglamentos de la Cámara de Senadores y Diputados. A la misma hora del 11 de noviembre de 2019, militares bolivianos retiraban la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central. Nótese la fecha de la nota en la que el jefe de la Casa Militar de Su Excelencia activa el trámite de pedido de la medalla presidencial al Banco Central de Bolivia, 11 de noviembre de 2019. Y esa tarde del 11 de noviembre de 2019, la ex senadora Yanine Áñez Chávez envía una nota al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole que resguarde los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por la noche, desde el domicilio de la policía Estefanía Mabel Cervantes López, hace un video convocando a las Fuerzas Armadas a salir a las calles. Y atención, a través de un video, la presidenta de la Cámara de Senadores, Yanine Áñez, le habla a las Fuerzas Armadas en el país. Le pide coordinar acciones con la policía para evitar muertes en el país. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que es recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. El martes 12 de noviembre de 2019, a horas 18:43, sin quórum, sin sesiones, sin considerar las renuncias de la presidenta del Senado Adriana Salvatierra Arriaza, del vicepresidente Rubén Medinaceli, se autoproclama primero presidenta del Senado, en un acto simulado en el que incluso la Biblia de juramentos es acomodada para posteriormente, pasados 5 minutos a las 18:47, baja las gradas y se dirige a la Asamblea Legislativa, donde procede a autoproclamarse presidente de Bolivia. Todo en 10 minutos. 98, sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la legislatura 2019-2020. Pido al senador secretario verificar el quórum. Muy buenos días.
por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los colegas, a todos las autoridades que nos acompañan, tanto internacionales como nacionales, y a los medios de comunicación. Presidenta, revisado en este momento el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión. Muchas gracias, senador secretario. Ante la imposibilidad de instalar la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma. Colegas parlamentarios, permítanme hacer una aclaración a la opinión pública. El carácter legal de la convocatoria efectuada, así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde recurrir al artículo 41, inciso A del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que establece que corresponde a mi persona, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, colegas parlamentarios. No hay instalación. Muchas gracias. Lo hemos instalado. El artículo 35, reglamento del Senado, no aplicó elección de directiva, primera y segunda cartera en fuerza de mayoría. Yanine Áñez Chávez se autoproclamó presidenta del Senado para luego autoproclamarse presidenta de Bolivia. Pero nunca hubo elección en el Senado en la que constatara su elección, ejecutando orden contraria al artículo 35 del reglamento del Senado, que reserva las carteras de presidencia y vicepresidencia a la fuerza de mayoría. Aclaramos y recordamos que la ex senadora Yanine Áñez Chávez pertenecía a la fuerza de minoría. Artículo 31, reglamento del Senado. No consideró en el Senado las renuncias de Salvatierra y Medinaceli, que pertenecían al bloque de mayoría. No hubo sesión del Senado por falta de quórum, y usando el artículo que le permitía un reemplazo, se autoproclamó presidenta del Senado, ejecutando orden contraria al artículo 31 del reglamento del Senado, que en su inciso F la obligaba a poner en consideración las renuncias de Adriana Salvatierra y Rubén Medinaceli antes de seguir con las autoproclamaciones. Artículo 41, reglamento del Senado. Como segunda vicepresidenta del Senado, solo podía ser reemplazante. Ella se autoproclamó presidenta del Senado. Usó el artículo 41 para engañar al pueblo cuando solo le estaba permitido usarlo para reemplazo. Ejecutó orden contraria al artículo 41 del reglamento del Senado, excediéndose de lo que prevé al autoproclamarse presidenta del Senado y luego de Bolivia. Todos sabemos que el presidente y el vicepresidente han oficializado su renuncia el pasado 10 de noviembre del año en curso, misma que por disposición del artículo 161, numeral 3 del texto constitucional, debe ser considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para su admisión o rechazo. Sin embargo de ello, el presidente, conjuntamente el vicepresidente, han abandonado. Por tanto, se ha producido el impedimento material por voluntad del presidente y vicepresidente, quienes antes del pronunciamiento de la Asamblea abandonaron el territorio nacional, caso que obliga a activar la sucesión presidencial en aras de resguardar el fin supremo, que es la vida, la integridad física y psicológica de las bolivianas y los bolivianos. Ahora bien, el artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Artículo 74, reglamento de diputados. No verificó quórum ni lista porque se trató de una simulación de asamblea. Este 12 de noviembre de 2019, en simulación de asamblea, no verificó quórum. Al no hacerlo y autoproclamarse, ejecutó orden contraria al artículo 74 del reglamento de diputados, que es lo que se aplica en sesiones de asamblea y obliga a que para dar validez a cualquier acto debe existir verificación de quórum
y por ende incumplió el artículo 158, parágrafo 2. Debía realizarse en la Asamblea la consideración de las renuncias y también obró en contrario. Artículo 86, Reglamento de Diputados. No cumplió procedimiento de asamblea extraordinaria porque se trató de una simulación de sesión de asamblea. El 12 de noviembre, con el acto de simulación de asamblea, ejecutando orden contraria al artículo 108, Reglamento de Diputados, que prevé que para que cualquier decisión valga, se requiere votación obligatoria. Su argumento para la ilegalidad, el vacío de poder, que no fue tal ni existió, pues Adriana Salvatierra Arriaza, presidenta del Senado, y Susana Rivero Guzmán, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, estaban en la sede de gobierno, iniciaban los diálogos políticos y ella, en paralelo, apoyada por sus coautores, policías y militares, ya se comportaba como presidenta, mientras que a las llamadas por ley a organizar una sucesión constitucional no se les permitía ni acercarse a la Plaza Murillo o a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eva Copa confirma que no se permitía ingresar. Había forma, ya siendo presidenta de la Cámara de Senadores, doña Eva Copa, había forma de que la Asamblea Legislativa pueda invalidar todas estas acciones, pueda cuestionar todas estas acciones que han planteado una transición así tan complicada, tan cuestionada como la de Yanine Áñez en algún momento de noviembre de 2019. No había forma, porque cuando nosotros hemos logrado ingresar después de tanto ajetreo, jaloneo que hemos tenido con los policías, con los casquitos azules, nos han gasificado, nos hemos hecho pegar. Ella ya estaba en Palacio, ya los militares le habían puesto la banda, ella tenía control de los policías y los militares, nosotros no teníamos ni siquiera seguridad. Bueno, también estaban asustados nuestros colegas porque en esa semana fueron y amedrentaron a todas las autoridades, han ido a quemar casas. ¿Usted considera que el gobierno de Yanine Áñez fue golpista, inconstitucional? Claro que fue golpista. Adriana Salvatierra Arriaza, expresidenta de la Cámara de Senadores, renunció en medios de comunicación, mas nunca presentó carta de renuncia escrita. Susana Rivero Guzmán, ex primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, renunció el 14 de noviembre de 2019 después de haber recompuesto la directiva en la Cámara de Diputados. Ambas autoridades estaban en La Paz. Ya lo dijo la sentencia constitucional 052 del 29 de septiembre de 2021. Las renuncias solo son válidas si cumplen con lo que prevé la Constitución y los reglamentos camarales, es decir, por escrito, compuestas a consideración y votación del Pleno, y en el caso de mujeres, presentadas ante el órgano electoral. La ex senadora Yanine Áñez Chávez, para justificar los ilícitos, dijo también que aplicó sucesión ipso facto, en base a un comunicado noticioso del Tribunal Constitucional, cuando ella perfectamente sabe, como ex constituyente, ex parlamentaria y abogada, que las únicas decisiones vinculantes que emite el Tribunal Constitucional son las sentencias, los autos y las resoluciones constitucionales. Ipso facto, que se aplicó a Jorge Tuto Quiroga Ramírez en 2001, fue para que él, al ser vicepresidente electo, pudiera asumir sin mayores formalidades, no estando diseñado para una servidora pública de tercera línea que no está en la línea de sucesión. 12 de noviembre de 2019 en la noche, luego de la bochornosa autoproclamación, en un acto teatral de simulación de sesión de asamblea que no existió, sin aplicar el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, que obligaba a considerar las renuncias de los mandatarios constitucionales Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, en esa instancia legislativa, en el Palacio Quemado y ante militares, le imponen los símbolos patrios, sin el juramento de ley ante asambleístas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, contemplado en el artículo 161, también de la Constitución Política del Estado. La ex senadora Yanine Áñez Chávez cometió los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley e incumplimiento de deberes por haber ordenado y ejecutado decisiones contrarias a los siguientes artículos constitucionales y reglamentarios. Artículo 7 de la Constitución Política del Estado. Se arroga la soberanía del pueblo al cercenar esa decisión que otorgó mandato tanto a los mandatarios constitucionales como a los asambleístas, a quienes sin considerarles las renuncias se los cesó de sus mandatos. Artículo 26. Suprimió los derechos políticos de las autoridades electas
al que sin considerar sus renuncias con las formalidades de ley, se les expulsó de sus cargos. Artículo 154. No convocó a sesión extraordinaria de asamblea. Artículo 158. Se arrogó la facultad interpretativa que le corresponde a la Asamblea Legislativa, no a una senadora sola. Artículo 161. No puso en consideración las renuncias de mandatarios y no tomó el juramento de ley en la asamblea, porque solo existió una simulación de asamblea. Artículo 169. Interpretó y forzó el entendimiento de la sucesión constitucional. Artículo 170. Cesó en su mandato a Evo y Álvaro sin considerar las renuncias. Artículo 173. Inobservó que mandatarios pueden ausentarse sin autorización por 10 días en su apuro de aplicar la forzada interpretación de ausencia. Artículo 196. Se arrogó facultad interpretativa del Tribunal Constitucional. Artículo 31. Reglamento Senado. No consideró en el Senado las renuncias de Salvatierra y Medinaceli. Artículo 35. Reglamento Senado. No aplicó elección de directiva, primera y segunda cartera en fuerza de mayoría. Artículo 41. Reglamento Senado. Como segunda vicepresidenta del Senado, solo podía ser reemplazante. Ella se autoproclamó presidenta del Senado. Artículo 74. Reglamento Diputados. No verificó quórum ni lista porque se trató de una simulación de asamblea. Artículo 86. Reglamento Diputados. No cumplió procedimiento de asamblea extraordinaria porque se trató de una simulación de sesión de asamblea. Artículo 108. Reglamento Diputados. No se emitió votación alguna. Estos 15 artículos eran de cumplimiento obligatorio. Policías y militares bolivianos son coautores de la ex senadora Yanine Áñez Chávez, porque vulneraron y actuaron en contra del numeral 2 del artículo 161 de la Constitución Política del Estado. Recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado, y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, y de la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Facilitaron y consintieron que la Casa Militar retire la medalla presidencial el 11 de noviembre de 2019 del Banco Central de Bolivia. Transportaron en aviones militares a asambleístas afines de la ex senadora. Obedecieron y reconocieron a la ex senadora Yanine Áñez Chávez como presidenta de Bolivia aún antes de su proclamación. Amedrentaron, hostigaron, persiguieron e infundieron terror en la sede de gobierno con vuelos rasantes de aeronaves militares. Impusieron el 12 de noviembre de 2019 los símbolos patrios reservados a presidentes constitucionales a la autoproclamada presidenta, concretando con este último paso el golpe de Estado en Bolivia. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.